Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Lucas Santana. Hoy 4 de noviembre del 2025, hora 9:40 p.m., hora de Ecuador, unidad a tratar, unidad 1, principales enfoques psicológicos. Bienvenidos a este ciclo de estudios de teoría y sistema de la psicología. En esta primera unidad exploraremos los cimientos de nuestra disciplina, conocimientos, los enfoques pioneros que lucharon por establecer la psicología como una ciencia independiente y experimental. Este viaje nos llevará desde el estudio de la estructura interna de la mente hasta la comprensión de cómo la estructura moldea nuestro desarrollo psicológico. Empezaremos primeramente con una introducción a los enfoques psicológicos. La historia de la psicología científica formalmente comienza en un laboratorio en Alemania. Antes de este hito, la reflexión sobre la mente y el comportamiento era territorio de la filosofía. Sin embargo, el afán por aplicar métodos rigurosos y sistemáticos como los de las ciencias naturales impulsó el surgimiento de los primeros programas sistemáticos de la psicología. Estos enfoques iniciales que veremos a continuación no solo definieron qué estudiar, sino crucialmente cómo estudiarlo, marcando el inicio de la psicología experimental. Tenemos el estructuralismo, es el cual es considerado el primer programa sistemático de la psicología como ciencia independiente. ¿Por quién fue creado? Fue creado por Wilhelm Wundt entre 1832 y 1920, quien es considerado el padre de la psicología científica al establecer el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. Tuvo su objeto de estudio, que fue su interés central, que era la estructura de la mente, que buscaba descomponer la conciencia humana en sus componentes básicos, que eran las sensaciones, los sentimientos e imágenes. El estructuralismo se basó en la introspección experimental controlada. Este método requería que los sujetos describieran detalladamente sus experiencias conscientes ante estímulos específicos en un entorno de laboratorio. Tuvo sus aportes, donde estableció que la psicología como ciencia experimental al crear el laboratorio de Leipzig. También introdujo procedimientos controlados y sistemáticos para el estudio de la mente. Aquí también tenemos el funcionalismo. El funcionalismo surge como una respuesta crítica consolidándose en Estados Unidos como figura como William James y John Dewey. Tuvo su objeto de estudio, a diferencia del estructuralismo que preguntaba qué es la mente. El funcionalismo pregunta ¿para qué sirve la mente? Su foco estaba en las funciones adaptativas de los procesos mentales y la conducta, es decir, cómo ayudan al individuo a adaptarse en el entorno. Tuvo sus ideas principales. La mente es vista como un proceso activo y dinámico, no como un conjunto de estructuras estáticas. Los procesos mentales, como la percepción y la memoria, tienen una función práctica, que es resolver problemas y enfrentar desafíos. También valoró la influencia de la teoría de Darwin sobre la selección natural, viendo la experiencia y el aprendizaje de un contexto evolutivo.
También tuvo sus aportes muy importantes, en la cual estuvo el impulso a la psicología aplicada, sentando las bases de la psicología educativa, laboral y clínica, al demostrar la utilidad de la ciencia psicológica más allá del laboratorio. También sentó las bases del posterior conductismo al enfocarse en la función de la conducta. Otro de los enfoques que tenemos aquí muy importante es la psicología del acto. La psicología del acto es desarrollada por Frank Brentano entre 1838 y 1917. También se posicionó como una crítica al estructuralismo. Tuvo ideas centrales. Brentano argumentó que la mente no está compuesta por contenidos como sensaciones o imágenes, sino por actos intencionales, como percibir, recordar e imaginar. Introdujo el concepto clave de intencionalidad, que postula que todo acto mental está dirigido hacia un objetivo, real o imaginario, como por ejemplo, cuando percibo, siempre percibo algo. La mente se orienta hacia un contenido o propósito específico, lo que la diferencia de las sensaciones aisladas del estructuralismo. También tuvo sus aportes muy importantes, donde revalorizó los procesos dinámicos de pensamientos y acción, sentando una base teórica crucial para la posterior psicología fenomenológica y la filosofía de la mente. Otro de los enfoques muy importantes que tenemos es el enfoque histórico-cultural. Aquí finalmente se desarrolló por el psicólogo ruso Lev Vygotsky entre 1896 y 1934. Aquí nos ofrece una visión que rompe con el estudio de la mente aislada. Tuvo un planteamiento central, es decir, que fue el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Dependen fundamentalmente de la interacción social y de los contextos culturales en los que se desenvuelve el individuo. Tuvo conceptos claves dentro de su método, como la zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia entre lo que el individuo puede lograr de forma independiente y lo que puede alcanzar con la guía de personas más capaces. En este concepto central ya se identifica el nivel óptimo de apoyo. También tuvo un aprendizaje motor, en el cual Vygotsky sostuvo que el aprendizaje impulsa el desarrollo. Tuvo aportes importantes, donde fundamentó gran parte de la psicología educativa moderna y pedagogía, destacando la importancia de la medición cultural y la interacción social en el desarrollo cognitivo. La unidad 1 nos ha mostrado la progresión de la psicología desde una ciencia que buscaba estructuras estáticas. Aquí encontramos el estructuralismo, hasta que se interesó por la utilidad de adaptación, que
Aquí tenemos el funcionalismo, pasando por el estudio de los actos intencionales, donde tenemos la psicología del acto, y culminando en una visión que integra completamente en el contexto social y cultural como motor del desarrollo humano, tenemos al enfoque histórico cultural. Esta evolución sentó las bases para las grandes escuelas que definirán en el siglo XX, tema que veremos en la siguiente unidad. El psicoanálisis y las teorías contemporáneas, unidad 2. En esta segunda unidad profundizaremos en la revolución que significó el psicoanálisis y exploraremos las teorías contemporáneas que surgieron en la estela o como reacción a él, el conductismo y el cognitivismo. Esta unidad marca el paso de la exploración profunda de la vida interna a la observación rigurosa del comportamiento y finalmente al estudio de los procesos mentales como si fueran sistemas de información. Vamos a hacer una pequeña introducción al psicoanálisis. El psicoanálisis, desarrollado a finales del siglo XIX, transformó radicalmente la comprensión de la mente humana, rompiendo con la psicología consciente de Wundt y Titchener. Freud propuso que la mayor parte de nuestra vida mental y por ende nuestra conducta está determinada por fuerzas, conflictos y procesos mentales que son inconscientes. Sigmund Freud y la teoría psicoanalítica. Sigmund Freud, entre 1856 y 1939, sistematizó una teoría que sigue siendo fundamental en psicología. Tuvo su objeto de estudio, el inconsciente y sus manifestaciones. Se revelan a través de los sueños, los lapsus, los síntomas neuróticos y los patrones de conducta. Freud propuso un modelo tripartito de la psique, donde el ello, que es la parte instintiva y primitiva, impulsada por pulsaciones básicas, es decir, la sexualidad y agresión, que opera bajo el principio del placer buscando satisfacción inmediata. El yo, es decir, el ego, la instancia racional y consciente que mediante entre las demandas del ello, el superyo y la realidad externa funcionan el principio de la realidad. El superyo, es decir, el superego, representa la conciencia moral, internalizando normas, valores y prohibiciones sociales. Para acceder al inconsciente, desarrolló la asociación libre. El paciente habla sin censura. El análisis del sueño. El camino real hacia el inconsciente y la interpretación de actos fallidos o lapsos. Tuvo sus aportes muy importantes, donde ofreció
la primera teoría sistemática de la personalidad y la psicopatología e introdujo conceptos como pulsaciones, como eros y tánatos, mecanismos de defensas y las etapas psicosexuales del desarrollo. Otra de las teorías que tenemos es la psicodinámica posteriores, donde Jung, Haldane, Horney y Fromm, muchos de los seguidores de Freud se separaron para fundar sus propias escuelas. A muchos a menudo criticado el énfasis excesivo de Freud en la sexualidad y el biologicismo. Carl Jung fue un psicólogo analítico. Se separó de Freud entre 1911 y 1913. Su principal aporte es el concepto de el inconsciente colectivo, un extracto más profundo de la psique que contiene patrones universales de pensamientos denominados arquetipos, como la persona, la sombra, el ánima, el animus y el sí mismo. Alfred Adler fue un psicólogo individual, también disidente. Propuso que el motor de la conducta humana es el sentimiento de inferioridad, que impulsa al individuo a un afán superior, de superación. Él enfatizó la importancia del interés social como medida de salud mental. Karen Horney fue una psicoanalista culturista que criticó la visión biologicista de Freud. Ella destacó la importancia del entorno social y la ansiedad básica en el desarrollo y describió las tendencias neuróticas, moverse hacia, contra o lejos de la gente. Erich Fromm fue un psicoanalista humanista y culturalista. Se centró en las necesidades existenciales del ser humano y el dilema entre la libertad y la alineación de la sociedad moderna. También tenemos el conductismo. Simultáneamente a los desarrollos psicodinámicos surgió en Estados Unidos el conductismo, promovido por John Watson en 1913 como una revolución materialista en psicología. La psicología debía estudiar solo las manifestaciones externas, como motoras, glandulares y verbales, que pudieran ser observadas, registradas y verificadas rigurosamente. Negaba la necesidad de estudiar la conciencia o los procesos internos. Se cimentó en las teorías del conocimiento clásico de Iván Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. Skinner llevó el enfoque a la cúspide, centrándose en el estudio
de las relaciones funcionales entre el comportamiento, los estímulos ambientales y las consecuencias. Su objetivo era explicar, predecir y modificar la conducta sin recurrir a constructo inferido de la mente. También tenemos el cognitivismo y sus teorías del aprendizaje. A mediados del siglo XX, el auge de la cibernética y la informática dio origen al cognitivismo, que desplazó gradualmente al conductismo, al reintroducir los procesos internos como objeto de estudio. Tuvo su enfoque cognitivo, donde se centró en el estudio científico de la cognición y los procesos mentales internos, que eran la percepción, el pensamiento y la memoria. El cognitivismo clásico adoptó la metáfora del computador. La mente es vista como un programa de software que corre en el hardware cerebral, donde la cognición es el proceso computacional que trabaja sobre los símbolos o representaciones de manera secuencial. Desde esta perspectiva, el aprendizaje se entiende como la adquisición y modificación de conocimiento, creencias, habilidades y estrategias. Si bien el conductismo lo entendía como un cambio observable en la conducta a raíz de la experiencia, el conductismo lo entiende como un proceso de procesamiento, organización y almacenamiento de información de la mente. El conexionismo es la evolución del cognitivismo, más cercana a la biología, donde la mente ya no procesa símbolos lineales, sino que trabaja con patrones de activación y desactivación de unidades, siendo fundamental para el reconocimiento de patrones en la memoria. La unidad 2 nos ha ilustrado la diversidad de la psicología moderna. Pasamos del profundo estudio de la vida interna y las fuerzas inconscientes, que es la psicoanálisis, a la focalización estricta en la conducta observable, que es el conductivismo, para finalmente llegar al modelo dominante actual, que es el estudio científico de la mente como procesadora de la información, que es el cognitivismo. Esta constante crisis y evolución del enfoque, como señala José Bleger, es la que asegura el desarrollo y la madurez de la psicología como ciencia. Gracias.